Buenos días a todos. Qué alegre estar nuevamente acá con ustedes. La verdad es de que es un gusto estar compartiendo nuevas actividades, nuevos temas, a manera de que ustedes tengan la oportunidad de ir alimentando sus conocimientos, alimentando también sus actividades. En la tarde de hoy, en el día de hoy, a la hora que ustedes nos estén viendo, les traigo un tema. El tema son las palabras sinónimas. Algunos han estado consultando de qué trata eso, cómo funciona, y la verdad es de que es una actividad. Se trata de un tema, principalmente de un tema muy importante, en el que eh, es importante que todos lo aprendan, es importante que todos estén involucrados en el desarrollo de esta actividad. La actividad se refiere, o el tema se refiere a las palabras sinónimas. Eso va a ser el tema de hoy, y entonces espero que puedan ustedes ubicarse muy cómodamente mientras empezamos. Eh, Se sabe muy bien que de alguna manera en los otros grados, en segundo, en tercero, en cuarto, se ha mencionado esta palabra, los sinónimos. Pero siempre pasa alguna cosita por ahí y se nos olvida. Y lo que podemos decir en este momento es de que, ¿qué son las palabras sinónimos? ¿Qué son los sinónimos? Eh, para poder entender esta parte, yo me comprometo este momento, esta sesión, para explicarles de qué tratan esos sinónimos. Ustedes pueden leer fácilmente, dice, son palabras diferentes. Son palabras diferentes, pero tienen el mismo significado o uno muy parecido. Otra vez, si gustan, volvamos a leerlo. Dice, son palabras diferentes, pero tienen el mismo significado. ¿Cómo estará eso? ¿Cómo logramos nosotros ubicar, identificar esas palabras? ¿Y en qué momento se utilizan? Y entonces les voy a contestar de una de la pregunta. ¿En qué momento se utilizan los sinónimos? Los sinónimos se utilizan para repetir, para evitar, para que no se tenga que repetir las palabras, las mismas palabras dos veces, máxime en un párrafo, ¿sí? Y entonces es que se recurre a usar las palabras sinónimos. Los sinónimos se utilizan para no repetir. A veces uno dice, ahorita vamos a ver los ejemplos, y repite la palabra. Francamente no es ningún problema. No hay ningún problema con repetir las palabras, pero no es correcto, ¿sí? No es correcto, y es que pareciera ser que ya los hemos leído, ¿sí? Pareciera ser de que ya los hemos leído. Porque a mí me preguntan, mire, profe, fíjese que yo leo y no veo ningún sinónimo. ¿Dónde están los sinónimos? Porque qué bonito dicen que son palabras para que se vea bonito el texto, pero no los veo. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿Les ha pasado de que leen y no saben cuáles son los sinónimos? Y entonces resulta que les voy a contar dos cosas. La primera es que los sinónimos no se ven en Erchi, solo en español. Esta es una cosa súper particular, porque entonces uno, a partir de ahí, uno ya tiene una diferencia. A partir de ahí, uno empieza uno a preguntarse, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de sinónimos? ¿Sí? Entonces, los expertos nos dicen que los sinónimos son muy útiles para expandir nuestro vocabulario. El vocabulario es el conjunto de palabras que uno tiene para poder
expresarse. Entonces, nuestro vocabulario, el vocabulario más grande que tenemos es en Quechua, no en español. Algunos en español, pero de todos modos no los encuentran. No encuentran los sinónimos. ¿Dónde se esconden los sinónimos? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Y entonces, pues, aquí me encontré un mi amigo que dice lo siguiente: debemos tener en cuenta que los sinónimos hay que saber utilizarlos. A la gran, pero qué problema eso del profe. No me ha explicado. Dice que son palabras iguales, el mismo significado, es por el vocabulario, es en español. Y todavía dice que hay tipos de sinónimos. Qué complicado es esto. No se preocupen, ahorita lo vamos a resolver. Y van a ver lo siguiente. Es tan sencillo como ponernos a leer. Miren lo que dice ahí. No veo cómo el ladrón ha podido entrar en la casa. Esa es prácticamente la primera oración. Leamos la siguiente oración. No entiendo cómo el ratero ha podido entrar en la vivienda. Claramente ustedes pueden encontrar algo interesante acá. ¿Qué es lo interesante? Es que si entendemos lo que dice las dos oraciones. Las dos oraciones nos están diciendo una preocupación que tuvo alguien, o en el cuento se trata de que es una parte de un cuento y entonces dice: no veo cómo el ladrón ha podido entrar en la casa. Pero también podemos leerlo como: no entiendo cómo el ratero ha podido entrar a la vivienda. ¿Qué encontramos acá? ¿Cuál es la diferencia? Van a ver ustedes. No veo, dice, no veo, vamos a buscar diferencias. ¿Se recuerdan el juego de diferencias? No veo, no entiendo. ¿Sí? La otra palabra diferente es ladrón y la otra palabra diferente es ratero. Y luego dice aquí: entrar a la casa. Casa. Y luego la otra es vivienda. Pues exactamente así es como vamos encontrando nosotros los sinónimos. Por ejemplo, ahorita vemos muy claramente que veo y entiendo. Si los coloco en una oración, los puedo utilizar. Puedo yo agregar otra vez aquí: no entiendo cómo el ratero ha podido entrar a la vivienda. Ahora veo. Veo que debemos cuidar nuestras cosas. Cuidar nuestras cosas. ¿Qué hice yo? Lo que hice fue extender la explicación en cuanto al ratero, en cuanto a la vivienda, pero todavía termino dando una recomendación. Y aproveché a utilizar esta palabra que tengo acá como sinónimo y lo agregué. Porque entonces no voy a poder repetir. No entiendo cómo el ratero pudo entrar a la vivienda. Ahora entiendo que debemos. O sea, repetir esa palabra sí representa para el español cierta debilidad, es decir, como que no tuvieran uno palabras. ¿Ya? Este es un primer ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahorita les voy a poner otro ejemplo. Y es que, como decía mi diapositiva o el texto anterior, leo y no veo yo dónde están la diferencia. No veo yo en dónde están los sinónimos. Pero ahí están, ahí han estado siempre. A ver, leamos la primera oración. Leamos todos juntos. Ajá.
Ahora leamos el segundo. Y si hice una pausa es porque lo estoy leyendo solo con la vista. Ajá. ¿Sí? Va, veamos, dice. Si mezclas un plátano con las fresas, sale un batido muy delicioso. Ahora, esta es la oración número 1. La oración número 2 dice, si bates un banano con las fresas, sale un licuado muy rico. ¿Ya notaron ahora lo que trato yo de decirles? Justamente ahora vamos a marcar las palabras que cambian. Cambian la escritura, pero no cambia el sentido, porque lo que finalmente estamos haciendo en ambas oraciones es explicando cómo es un batido o cómo es un licuado. Alguien lo ha visto en la televisión, dice, oh, qué rico está ese batido. Casi no se habla de un licuado, solo aquí con nosotros. Y luego está la otra palabra que se refiere a plátano. Miren, el plátano, ¿con qué lo cambiaron? Con banano. Resulta que nosotros en Guatemala a todos le decimos banano y en otros lados del mundo le llaman plátano y es el mismo producto. Ciertamente con nosotros hay una diferencia, pero en este caso, solo por entender cómo funciona la oración, lo vamos a entender como algo similar. Y luego dice, sale un batido muy delicioso. ¿Y qué sale abajo? Sale un licuado muy rico. De manera que la palabra delicioso, ¿sí? Mezcla. Cuando uno habla de mezclar, es lo mismo que decir batir. ¿Sí? Si yo digo batido, me refiero a un licuado. Si yo hablo de un plátano, entonces en algún lado van a leer ustedes, ya ves un plátano. Sí, el plátano se está refiriendo a nada más y nada menos que a un banano. ¿Sí? Y ya sabemos muy bien que cuando hablamos de delicioso, también nos estamos refiriendo a algo rico, ¿verdad? Esta combinación que vemos de palabras, la combinación de normalmente en el mismo orden, ¿sí? A ese par de palabras, a veces son dos, a veces son tres, a veces son varias formas en donde vamos a encontrar nosotros los sinónimos, ¿sí? A eso se refieren los sinónimos. Como está bien sabido, vamos a poner un ejemplo más. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les gustan los ejemplos? Perfecto. Vamos a ver un ejemplo más. Es más, yo tengo dos ejemplos más. Espero de que ustedes les hayan comprendido ya la posibilidad de aprender a distinguir estos tipos de palabras que se llaman sinónimos. Ahí les va. ¿Listos? Bueno, ahí vamos. Ya estamos. Y dice así. Leamos. El zapato de mi padre le queda hermoso. ¿Verdad? ¿Cómo lo diría con palabras sinónimas? Usando sinónimos diría, el calzado de mi papá le queda muy bonito. En ambos casos nos podemos dar cuenta muy bien de que si yo cambio la palabra zapato y cambio la palabra calzado, no altera prácticamente la oración. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? No altera la oración. No altera la oración. ¿Qué pasa si yo cambio la palabra padre por papá? Voy a cambiarlo. Con la vista lo vamos a cambiar. El zapato de mi papá le queda muy bonito. ¿Se dan cuenta? La otra palabra hermoso y la palabra bonito las podemos cambiar sin que altere
el sentido de nuestra oración. El calzado de mi padre le queda hermoso, ¿verdad? Una vez que hayamos encontrado ese orden, esa posibilidad en que los podamos nosotros distinguir esas palabras. Cuando nosotros logramos ver eso, significa que ya tenemos un punto adelante para poder distinguir esas palabras sinónimas. ¿Se dan cuenta? No es muy complicado. Y decía la niña, yo leo y leo y no los encuentro. Dice, claro, no los habíamos visto tan de esta forma. Pero la verdad es que no son nada complicados. ¿Sí? Nada complicados. Y yo esperaría de que al menos ahora ustedes ya tengan una mejor idea de lo que en sí consiste un sinónimo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a presentar otra oración. De repente alguien va a decir, pero qué extrañas son las oraciones del profe. De qué un poco extrañas son las oraciones del profe. Perdón, se me movió un poco la pantalla. ¿De qué estamos hablando aquí del profe? Pues claro, son palabras sinónimas. Bueno, leamos. Disculpen ahí la interrupción de cómo se movió todo, pero aquí estamos todavía aterrizando. Bueno, a ver, leamos claramente. Dice, el presente que le di a mi madre le gustó mucho. El presente que le di a mi madre le gustó mucho. A ver, la gráfica o la figurita también nos orienta, nos indica un poquito de qué estamos hablando, ¿verdad? Y entonces, si yo no tenía la segunda oración, sí tengo entendido que lo que sucede en esa gráfica, pues también explica. Y entonces vamos a ir comparando. El regalo que le di a mi mamá, le encantó. Y entonces, como yo estaba hablando, ustedes ya vieron, ¿verdad? Presente es lo mismo que regalo. Es cierto que la palabra presente, por ejemplo, voy a pasar lista. Vito Carlitos, presente. No. Ese presente es diferente. Solo hay que saber entender y comparar en dónde estamos leyendo lo que dice presente. Es lo mismo que decir mamá. Mire, aquí dice mamá y aquí dice madre. Otra vez, esas son sinónimos. Voy a poner acá la palabra presente. ¿Sí? Es lo mismo que regalo. Encontramos otro, ¿verdad? Madre es lo mismo que decir mamá. ¿Sí? Le gustó mucho. Le gustó mucho es lo mismo que decir encantó. Encantó. Y eso significa que le gustó mucho. Ah, vaya. ¿Están entendiendo ahora eso de las palabras sinónimos? ¿Verdad? No es complicado. Solo lo que requiere, eso sí, hay que leer un poquito para que lo que uno vaya encontrando, leyendo, pues no lo veamos como algo sorpresivo, que no nos sorprenda. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es que a ustedes les voy a dejar un par de palabras. Un par de palabras. Les voy a dejar un par de palabras. Dije palabras. Pude haber dicho un par de vocablos. Es lo mismo. Pude haber dicho también un par de términos. También significa lo que quiero yo decir, ¿verdad?
También hemos dicho, les voy a dejar una tarea, les voy a dejar una actividad. Bueno, en fin, lo que yo estoy tratando de hacer es que les voy a, ahí en la pantalla, les he colocado palabras en pareja. Y lo que yo esperaría ahora es de que ustedes inventen oraciones. Una primera oración utilizando la palabra de arriba y luego una oración utilizando la palabra de abajo. Pueden leer todo, leamos todos qué palabras son. Comida, alimento. Comida, alimento. Esos son sinónimos. Otro sinónimo, grande, extenso. Grande, extenso. Corto, breve. Ya vayan imaginando ustedes qué oración vamos a necesitar. Comenzar, iniciar. Baile, danza. Afecto, cariño. Contestar, responder. Pájaro, ave. Como se pueden dar cuenta, ahora mismo ya entendimos de qué tratan las palabras sinónimas. Entonces, estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto volverles a compartir un poco más de las hojas de actividades que ciertamente ustedes tienen que completar, pero la explicación que yo les quiero dejar es esto, de que una vez que comprendamos, pues nos sirva para resolver ejercicios, nos sirva para cuando leamos estemos atentos a encontrar esos sinónimos. Otras veces las palabras, los sinónimos, lo vamos a utilizar cuando hayan palabras desconocidas, cuando hayan palabras que no conozcamos. Algunos ya saben, tienen recomendado de que subrayen, le pongan una subrayada ahí, una línea debajo de la palabra que no conocen, para que les sirva a ustedes como para buscar esas palabras. Entonces, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.